estamos de vuelta en este segundo bloque de Alerta Temprana, ahora ya reordenados, con Pato acá, Lucho allá y Agustín allá, pero ya los vamos a desordenar de nuevo, porque en el tercer bloque vamos a conversar con el escritor, periodista y cineasta Alberto Fugué, así que no se pierdan esa conversación. Pero antes, tenemos varios temas más en la agenda, y uno que nos interesa abordar, lo hemos tratado de ir siguiendo, ¿verdad? Y además tenemos un observador aquí sentadísimo, así que intentamos también sacarle el jugo en la medida de lo posible. Es el proceso constituyente, que ya está ingresando en tierra firme, no sé si derecha necesariamente, Pato, pero firme al menos, porque ya está convocada la participación ciudadana, no sin polémica y no sin crítica, se está empezando a mover, no está muy claro todavía cuáles son las cifras de participación que se están logrando hasta el momento, pero hay mecanismos para gente que quiera participar de manera grupal, de manera individual, etcétera, con bastante información que probablemente para la gente no está siendo de muy fácil acceso, y esa es una pregunta bastante básica que te quiero hacer, porque no sé si vieron hoy día el resultado de la encuesta CADEM, que daba cuenta de que una mayoría muy significativa de las personas está porque haya una reforma contra una nueva constitución, ya sea por la vía de la reforma de la Asamblea, no se especifica, pero habla de una nueva constitución. Pero también hay un 80% de gente que no tiene idea de qué estamos hablando, ni cuáles son los caminos para informarse, ni cómo participar. ¿Cómo se subsana eso? Porque parece ser una tremenda piedra en el camino. ¿Qué tan responsable es el Consejo de eso? No. ¿Qué puede decir o cómo puede incidir? Es que si el Consejo le dice al gobierno o a quien sea, oiga, ¿sabe qué? Estamos trabajando por las puras porque la gente no tiene idea de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esta cuestión va a ser un fracaso. Empieza a salir ahora, según aprobaron por 7 votos en el Consejo de Televisión, en todos los canales, una franja en la que todos se suman. Empieza ahora una campaña. Esto vos estoy contando lo que el gobierno está haciendo. Sí, el Consejo tiene otra, o sea, hacer cargo al Consejo, digamos, de cuánta publicidad se le ha hecho. No te hago cargo, pero sí de la observación de que esto no está funcionando. Es algo que llevamos mucho tiempo criticando, que toda la primera etapa de eso que se llamó educación cívica, ya se hizo, ¿vale? Esa etapa ya pasó, y yo no sé quienes la experimentaron con fervor, porque a mí no me tocó verla, digamos. Por lo tanto, efectivamente, eso es un tema. Y peor todavía cuando se enrarecen esto se convierte en una causa de discusión entre mundos políticos, en vez de intentar bajarlo y llevarlo a la realidad y vincular a mucha gente. Pero no era muy previsible esto, porque, a usar un término que va a ser conocido en estas materias, yo creo que el problema con el Consejo de Observadores que integra Patricio es que tiene una suerte de ilegitimidad de origen. El Consejo de Observadores es nombrado por un decreto supremo del gobierno. De manera que el Consejo de Observadores es simplemente un organismo que puede plantearle al gobierno todas las cosas que quiera, pero el gobierno no tiene ninguna obligación, y ninguna de las cosas que dice el Consejo es vinculante, pero lo está oyendo. Entonces, pero tendría que decirte al tiro una cosa. Es raro, digamos, de que alguien se extrañe de que hay algunas diferencias entre lo que propone el Consejo y lo que en definitiva pero déjame contestarte una cosa, porque está desinformado. El Consejo era nacido por una ley, por ejemplo. Entonces ya es mandatorio para el gobierno. Pero el gobierno le ha hecho caso a todo lo que ha dicho el Consejo. Exacto. A todo. A todo. Perfecto. Es la única. Eso no es lo que aparece ante la opinión pública. ¿Puedo acotar algo? Hay otros miembros del Consejo que han dicho lo contrario. Luis, pero no hay ningún miembro del Consejo que haya dicho lo contrario. Bueno, hay alguno que renunció de partida, digamos. Sí, bueno. Sí, pero eso no tiene. Luis, pero a propósito, renunció porque dijo que él creía que no se podía hacer cumplir un mandato como el que se le había dado al Consejo. Puedo hacer un punto, Luis, de legitimidades de origen, hablemos de la Constitución del 80. Por eso es que 3 puntos. No, pero es que Luis, ¿cómo andamos con Agustín? Pero Luis lo iba a provocar. No, pero es que lo logró. ¿Cómo andamos por casa, no? Mira, 3 puntos, por favor. ¿Puedo hacer 3 puntos? El primero es que, como decía María Ángeles Fernández anoche en un buen programa de televisión, el genio salió de la botella. El genio es nueva Constitución. Hace 2 años este tema no estaba instalado. Hoy día más del 70% de los chilenos quiere una nueva Constitución. No sabemos a través de qué procedimiento finalmente. Esa es una buena noticia para este país. En segundo lugar, me parece a mí que
el Consejo de una nueva Constitución va a tener el mérito no solo de dejar atrás una Constitución como la del 80, enteramente ilegítima en cuanto al origen, y sino va a poner los papeles constitucionales en regla, Luis, yo creo, de este país, porque ninguna de las constituciones que ha tenido Chile, ni la del 28, ni la del 33, ni la del 25, las más importantes, han tenido un procedimiento democrático de aprobación. Pero Chile, Luis, puedo terminar un procedimiento que no está en nuestra institucionalidad. Luis, ¿puedo terminar mi punto? Termina tu punto. Porque voy recién en el segundo. Largo. Ya, termine y después habla Luis. No, pero por favor, ya, es tan elemental que uno puede hacer los 2 o 3 puntos que quiera hacer tranquilamente. Yo estaba diciendo que Chile, como muchos otros países en América Latina, no tiene sus papeles constitucionales en regla. Históricamente nunca los ha tenido. Tenemos una gran oportunidad de poner nuestros papeles constitucionales en regla. Tercero, respecto del Consejo de Observadores, este es mi último punto para que ustedes controlen vuestra impaciencia. Yo creo que el Consejo de Observadores ha hecho más de lo que se esperaba de él buenamente, porque ha ordenado un gobierno que no tenía muchas claridades en algunas cosas. Ha tenido paciencia con el gobierno, y celebro esa paciencia, y ha tenido una gran sobriedad con los críticos que no quieren una nueva constitución por ningún motivo, pero cuyo discurso es bien triste, porque están preocupados del valor de los spots, de cuánto dinero se va a ganar en un video. A mí me duele que hemos celebrado tantas veces aquí a los parlamentarios, a los políticos jóvenes del Partido Comunista, la UDI, pero hay una legión de viejos políticos de la UDI, pienso en el senador Larraín, el senador Espina, que dijeron que este era un proceso fétido, hediondo. Bueno, ellos fueron a Londres a solidarizar con Pinochet. Lo que quiero decir es que es triste ver a diputados jóvenes de derecha que deberían entrar en este proceso, hacer sus propuestas, estar denunciando que un spot costó 2 millones más o 2 millones más. Es más de lo que pasa es lo siguiente. Es más de lo que los Juan. La institucionalidad que nosotros tenemos establece un sistema para modificar la Constitución. Con 2 tercios. Sí. Es decir, si no tienes 2 tercios no modificas la Constitución, de acuerdo al discurso oficial, tiene que ser la casa de todos. Ese es un libro de Zapata. Eso es un libro de Zapata que decía el Consejo Observador. Son las palabras que usaba el ministro del Interior. Y de manera que la casa de todos. Ahora, la casa de todos se supone que deberá suscitar ciertos consensos, cierta supramayoría. Y no es extraño que las constituciones en distintas partes del mundo se cambien a través de sistemas que exigen quórums especiales, en algunos otros casos que exigen más de un congreso de aprobación, etc. Bueno, resulta que el gobierno de Michelle Bachelet ha prescindido de toda nuestra institucionalidad y creó una nueva institucionalidad, pero no la creó por ley, sino que esta que estamos, de la cual tú eres parte central, un proceso constitucional que está al margen de la ley y que tiene como objetivo, a mi juicio, presionar a quienes tienen que tomar las decisiones respecto a nuestra Constitución, que son los parlamentarios, con una serie de contenidos que están dictados desde el gobierno con un proceso supuestamente participativo. Pero independientemente del proceso participativo no cumple ningún requisito. ¿Tú crees que los parlamentarios de oposición van a terminar votando a favor de esto? Yo creo que van a ser presionados fuertemente por un texto que va a ser producto de estos cabildos y de estas reuniones, cuyo sistema de agregación de las opiniones no conocemos, pero que va a ser dirigido por funcionarios del gobierno. ¿Qué cosa va a ser dirigida por funcionarios? Las conclusiones de todo este proceso. No las va a redactar. Ha dicho el gobierno. Te estoy informando. Bueno, tú estás informando, pero el gobierno me informó de otra cosa hace un par de días atrás. Mira, veamos si podemos despejar alguna... El ministro secretario general del gobierno, que es quien tiene los funcionarios contratados para esto, y esa parte tan fea. Aquí hay una cosa que ha dicho que el Consejo se ha extralimitado en sus funciones. Lo dijo en la prensa 2 días. Hoy día, a ver, espérate. Está en el pasado. Estamos muy desordenados. Escuchémonos, por favor. Para efectos de 2 puntos que tú dijiste,
Entonces, yo, después te voy a decir mi opinión, primero puedo dar información. Ya. Lo primero es que hace 10 días atrás, 2 semanas atrás, estuvo el ministro Izaguirre en sesión del Consejo, donde dijo explícitamente que el Consejo quedaba a cargo de la sintetización de las bases ciudadanas del documento final y además de una escritura de 40 o 50 páginas que la redactaría el propio Consejo. Lo otro es un trabajo de especialistas que va a estar supervisado por el Consejo. Eso en primer lugar. Información, lo que tú hayas leído, no sé qué, o estaba mal dado, o qué sé yo, porque esto es lo que... espérate, segundo, ministro secretario general del gobierno. Te estoy contando. Frente a mí, no lo leí. Él es la autoridad, no tú. Pero yo no lo leí. Yo estaba sentado como parte del Consejo cuando él lo decía, entonces a lo mejor dio mal la información el diario que leíste. O estamos ante un problema. Segundo, el ministro Díaz, hoy día, dijo que el Mercurio le había sacado una entrevista, esto es un poco más... Pero leí el Mercurio entonces. Pero espérate, el titular ese que el Consejo se había extralimitado, dijo que él no lo había dicho, que se lo había sacado una conversación con Tele 13 Radio y que le habían manipulado de alguna manera el pero yo lo entrevisté a día el viernes en la mañana y dijo algo muy parecido. Por eso es que te voy a terminar. Pero en un sentido positivo, no negativo. Eso es lo que él arguye. Yo creo que tuvimos unos roces con el ministro que quiero creer que se van suavizando. Pero creo que el núcleo de este asunto es, más allá de las sospechas que pueda generar este proceso, de las dificultades que tiene en curso, la necesidad de que más gente lo conozca, etcétera, el gran corte aquí son los que les gusta la idea de que una comunidad lo más amplia posible participe, dialogue y hable sobre la Constitución o el país que quiere, y otros a los que no les gusta. Yo creo que hay un corte incluso generacional bien interesante en esto. Hay un mundo de élite, estaba muy buena la columna de Luis Cordero hoy día en la segunda. Sí. Que decía que el tema constitucional finalmente era un tema de renovación de las élites. Hay un mundo al que esta cosa como que la huele mal, no le gusta, porque piensa que hay mucha picantería por ahí dando vuelta, que va a hablar de cosas que no conoce y que ellos conocen muy bien. En cambio, yo creo que habemos otros que creemos que esta es una ocasión virtuosa y que hay que ponerle todos los correctivos posibles para que no la abuse nadie, para que nadie se haga dueño de esto y para que no tenga utilizaciones tendenciosas. Si es que el Consejo viera alguna actitud verdaderamente tendenciosa de parte del gobierno, claramente la denunciaría. Y lo hemos hecho. En eso no hemos estado estos últimos días cuando no nos pasaron las cosas que queríamos haber visto antes de que existieran. Pero la cantidad de mentiras, directamente mentiras, que se dicen en el ámbito público respecto a este proceso es tan grande. Es tan grande. La columna de Andrés Chávez, que en la tercera hoy día era sencillamente vergonzosa. Era una suma, digamos, de incorrecciones, así como las que tú estabas repitiendo ahora, que no tienen que ver con la verdad. Entonces, aquí hay que denunciar. La verdad espérate tú, o sea, no, se supone que en la deliberación democrática las personas tienen opiniones y tienen ideas. Pero no, por ejemplo, pero no una de las cosas que se le reprocha, pero yo no puedo opinar que tú andas con sombrero ahora. Lo que se le reprocha a la actual Constitución es que fue aprobada por un plebiscito en que no había registro electoral. Pero Luis, ¿dónde no hemos llegado a eso? ¿Dónde están los registros electorales de este proceso constituyente? Pero si no hemos llegado a eso. Luis, no hemos llegado a eso. Un consejo nombrado a dedo por la Presidenta de la República, que tú integras, y tengo otras personas absolutamente pluralistas, digamos, un consejo pluralista, absolutamente pluralista, y no es valioso. Y un gobierno que quiere decir absolutamente pluralista, ¿tú crees que en Venezuela 17 integrantes hayan 3 de derecha? No es absolutamente. Pero si no es así. Pero quería enumerarlo. Porque una vez más lo que estás diciendo no es una opinión, es una desinformación. Yo creo que harían bien los chicos de la UDI, bueno, los viejos de la UDI, estoy hablando de Señor Larraín, estoy hablando de, y otros más, no tienen remedio en esto, porque es la Constitución de pero tú estás centrando demasiado en tu tema en la gente de la UDI, hay otra gente que es parte de la UDI es particular, también tiene la misma duda existencial. Mencioné de la democracia cristiana también. Y el mismo Carlos Peña el otro día en una columna que hay una sensación, pero lo que yo quiero decir es que si yo estuviera en la derecha, yo miraría Evópoli y Amplitud, a esos jóvenes políticos de derecha, algunos de ellos parlamentarios, que entraron en el proceso, entraron a opinar, a dar ideas, y no a rasgar vestiduras porque el país va a tener una nueva constitución y pareciera que solo nuevas constituciones se pueden promulgar en dictadura y que las democracias posteriores lo único que pueden hacer es corregirlas lentamente.
No, Chile es un país, una sociedad suficientemente madura para que tengamos una nueva constitución a través de procedimientos yo entiendo las aprensiones que el tema genera en hartos sectores por varias razones. Una, porque este gobierno no ha dado pruebas suficientes de hacer las cosas bien. Y ¿para qué me voy a poner a enumerar? ¿Para qué me voy a poner a enumerar? Digamos, ¿verdad? Entonces, esta es una tarea titánica. Todo lo ha hecho mal. La reforma tributaria la hizo mal. Sí. Pero la hizo con los votos de la derecha. Pero no me saques del argumento. Necesitó un proyecto que tiene la supresión del binominal lo hizo mal. A ver, ¿puedo argumentar? Pero el acuerdo de bien civil lo hizo mal. Pato, ¿me escuchas tú? No, todos vamos a escuchar. Este gobierno no ha dado señas de que todas las cosas las haga bien. Hay cosas que ha hecho mal. Ningún gobierno ha hecho mal. Y hay cosas que están hoy día ahí en la cornisa de que también se van a terminar haciendo mal. Algún tema que a ti te preocupa mucho, como el de la reforma de la educación superior, si todavía no hay proyecto, pero no va encaminado en la dirección correcta. Y la aprehensión es que las cosas no se sigan haciendo bien. Esta tarea es una tarea titánica. Es una tarea de gran envergadura y con un universo de gente importante que tiene temor de que las cosas no se hagan bien, ¿verdad? Me parece que la aprehensión es legítima. Primero, estoy solamente viendo la legitimidad de la aprehensión. ¿Sí? En segundo lugar, creo que si no se supera esta falla de inicio del nivel de información de la gente, el involucramiento en la participación y la conciencia de cuál es finalmente la meta, cuál es el objetivo y cuál es la expectativa, cuál es el límite de la expectativa. Pero espérate, pero entonces el trabajo no va a funcionar. Pero bueno, es que por supuesto. Y por eso entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que queremos un proceso donde muchos participen y donde nadie utilice tendenciosamente. Sí, ayudemos a eso. Porque hay otros que no es eso lo que quieren. Hay otros que lo que quieren es decir lisa y llanamente que esto ya está mal, ya no funciona y ya está pésimo. La vanidad de la vanidad en esto de los análisis muchas veces es bien mezquina. O sea, hay veces en que uno puede ver algo que está sucediendo y decidir o no apostar a conducir la historia, a ver cómo ayudarle a esta historia. Yo creo que este es un proceso interesante, atractivo, en un país, en un mundo donde se han producido cambios tan fuertes, donde las comunicaciones se han expandido a niveles inimaginados en la historia de la humanidad, donde hoy día los tipos más lejanos y el que trabaja para un patrón tiene una información tan próxima a la del patrón como nunca antes en la historia había pasado. ¿Cómo no va a ser interesante aproximarse a escuchar a quien durante tanto tiempo le has dado la espalda? La derecha tiene una posibilidad única hoy día de lavar su cara autoritaria, manifestando interés por escuchar a la gente, y todo lo que trampee a eso, tú vas a tener un aliado, Luis, en mí y en lo del Consejo. El Consejo a mí me tiene sorprendido la manera en que han generado una mirada de cuerpo con ganas de que esto sea transparente y limpio. Si vemos indecencia, denunciémosla. Pero ¿a ti te gusta la idea de que participen muchos o no? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacer. No me gusta un sistema, primero, que es extrainstitucional, pero en la cual el gobierno a su antojo define la Constitución, qué es lo que es participación y qué es lo que no es participación. Pero te estoy ofertando a ti decidirlo. ¿Te gustaría que participen muchos? ¿Llamarías a hacer cabildo a la gente que no es militante, que vive en tu barrio? ¿Lo llamarías a juntarse y a dar su opinión? Supe que la iglesia del Opus Dei tenía diseñados uno grande, estupendo. ¿Tú invitarías a la gente de Libertad y Desarrollo? Pero una pregunta adicional, Luis. Mira, déjame, ¿tú eres partidario de una nueva constitución o no? Porque si no eres partidario de una nueva, ningún procedimiento te va a gustar. Yo no soy partidario de las consignas. No, pero eres partidario de una nueva constitución. Cambios a la Constitución creo que hay que hacer. Pero eres partidario de una nueva. Esa es la consigna. ¿Te fijas? No, ¿Te fijas cómo caemos en la consigna? O sea, ¿qué es lo que es una nueva Constitución? ¿Cómo si no una Constitución a la que se le hacen cambios? La que la dictadura hizo el 80, una nueva Constitución. Ya empezamos de nuevo. O sea, pero ¿cómo que empezamos de nuevo? Un ejemplo, la del 25 fue una nueva Constitución. O sea que lo más parecido a una Constitución que hay en un país como Gran Bretaña, que se hizo en el año 1200 y tanto, es ilegítima. Porque la Carta Magna se hizo en el año 1200. No eres partidario de una nueva. Y se le han hecho cambios a la institucionalidad en participarías para mí, en un proceso de conversación para que se le hagan cambios. Agustín, es que tú no me vas a hacer caer en la consigna.
una nueva constitución o una constitución antigua a la que se le hacen cambios, no tiene una diferencia sustancial. Luis, puede ser más cambio o puede ser menos cambio. Luis, no es así. En el extremo tú puedes cambiarlo todo, entonces ahí sería una nueva constitución. No es así técnicamente. El 73% del país quiere una nueva constitución. ¿No te hace fuerza eso? Pero no te hace ninguna fuerza, porque no encuentro que haya una diferencia conceptual entre cambiar la constitución y hacer una nueva constitución. Bueno, pero si entramos en un proceso de cambio que puede ser más grande o más pequeño. Ok, pero si lo vemos de esta manera... El tema de la institucionalidad. Mi tema de la institucionalidad, en la cual el gobierno toma para sí una prerrogativa que no tiene, que es de conducir todo este proceso. No hay una ley para eso. ¿Y por qué la Contraloría, lo único que tenemos para variar es la ley de presupuesto? ¿Por qué la Contraloría glosas por ahí que dicen cuánta plata se puede detalles? ¿Por qué la Contraloría tomó razón del decreto presidencial que creó el Consejo de Observadores? Actuó un Consejo Asesor. Bueno, entonces no es ilegítimo. No, yo no estoy diciendo que sea ilegítimo. ¿Cómo que estoy diciendo que está fuera de... Tiene ilegitimidad de origen. Es un consejo asesor. Tú dijiste que tenía ilegitimidad de origen. ¿Por qué la Contraloría tomó razón? Porque no tiene ninguna facultad ni prerrogativa. Cero. ¿Cómo que? Pero no tiene ninguna. Pero espérate, Luis, pero es que también aquí para que no nos confundamos. Lo que salga de este proceso de participación ciudadana no va a ser una nueva constitución. Lo que salga de este proceso de participación ciudadana va a ser una recopilación de opinión de la ciudadanía que se está generando. Espérate un segundo. Déjame terminar. Eso lo podemos... Son 18 millones. Déjame terminar. La del 80 la redactaron 4. Déjame terminar. Este Congreso, por 2/3 de sus miembros, tiene que habilitar al siguiente Congreso a decidir el mecanismo con el que se va a hacer una nueva constitución, o con el que se hace una reforma. Eso no está en nuestra legalidad ni en nuestra institucionalidad. ¿Cómo se tiene que hacer los quórum para eso es lo que dice la presidenta, pero eso lo dice sin ninguna ley que la avale. Lo único que es claro en nuestra institucionalidad es que el Congreso, por 2/3 de sus integrantes, tiene que aprobar cualquier cambio a la Constitución. Eso es lo único que está. Lo demás es un invento de doña Michelle Bachelet. Bueno, con 2/3 en el cual tú participas. Con 2/3, y en el que participamos con Gastón Gómez, con Arturo Fermanduá, con Lucas Sierra, con Hernán Larraín, con Héctor Meri. Exacto, Luis, y después te voy a mencionar a los que son de la otra parte, porque estás ofendiendo a esos 5 miembros de tu sector político. No, yo no ofendo a nadie, ellos participan y me parece bien que participen. Ellos son constitucionalistas, y son temas que les interesan, pueden dar su opinión y todo lo más. Lo que yo te estoy diciendo es que aquí no hay ningún proceso que garantice que las opiniones que surjan de este proceso sean agregadas de una manera neutral y conveniente. Es lo mismo que dijo Carlos Peña, permítame citarlo porque Carlos Peña dice en su columna del domingo, no es necesario maltratar la inteligencia de la gente presentando esto como un diálogo deliberativo acerca del tipo de vida en común. Bueno, y cuando Carlos Peña te diga que te pongan los zapatos en la cabeza, tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa. No sabía que le hacías caso de esa manera. Tú tienes todo el derecho. Volvemos al último bloque a conversar con el escritor y cineasta Alberto Fuller.